Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de Rankia. Soy Rodrigo Cuesta, del Departamento de Inversión de Rankia, y hoy tenemos a Pablo Tellería con nosotros. Pablo es certificado EFPA y relación con inversores de Investme. Durante el webinar de esta tarde titulado Inversión socialmente responsable con fondos indexados, Pablo nos contará cómo invertir de forma responsable y al mismo tiempo obtener una buena rentabilidad gracias a los fondos indexados ISRs. Así que sin más, os dejo con Pablo. Hola, buenas tardes. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro webinar de hoy, realizado junto con el equipo de Rankia. Agradeceros vuestro interés y que nos veáis ahora en directo o luego en la grabación que en unos días estará disponible. Como siempre, al final de la presentación intentaremos contestar algunas de las preguntas que podáis tener o las que nos hagáis llegar, ya sea a través de Rankia como directamente a nuestra dirección de correo electrónico. En este webinar hablaremos de algunos de los puntos más destacados de lo que va de año. También os transmitiré la visión del comité, cómo vemos la situación actual y qué podemos esperar en los próximos meses. Repasaremos las rentabilidades de algunas de las carteras Investme. Nos centraremos fundamentalmente en la tendencia de largo plazo, analizando el histórico de 5 años y medio que tienen nuestras carteras modelo. La tercera parte de la presentación tratará sobre la novedad que hemos incorporado hace pocos días, nuestras carteras de inversión socialmente responsable utilizando fondos indexados. Y finalmente, como os decía anteriormente, dejamos unos minutos para preguntas. Recordaros que nuestro comité de inversión está formado por Lorenzo, Jordi y Juanjo, todos ellos con amplia experiencia en el sector financiero, tanto desde el punto de vista profesional como de inversores particulares. También destacar que el equipo de Investme lo componemos un grupo de más de 20 personas que trabajamos cada día para intentar dar el mejor servicio al inversor. Comenzaremos poniendo en contexto la última situación vivida o lo que estamos viviendo actualmente. Vemos en el gráfico del S&P 500, el índice más seguido para ver la situación de la renta variable en los Estados Unidos, y dado el peso que tiene en la economía global, el mercado americano evidentemente es el índice que se ponen muchas miradas. Vemos aquí histórico de 50 años, desde los años 70 hasta la actualidad. En color azul hemos destacado los periodos durante los cuales han habido crisis, burbujas, atentados, recesiones, y hacia la derecha y final del gráfico vemos lo que de momento está haciendo a nivel del mercado de renta variable norteamericano esta crisis provocada por la pandemia mundial del COVID-19. Aquí podemos ver también la situación actual y compararlas con algunas de las caídas anteriores. Principalmente lo que podemos deducir es que ha sido una caída muy rápida, similar a la ocurrida en el año 1987. En muchos sitios hemos leído sobre este paralelismo, tanto por la intensidad de la caída, ¿no? Tienen cierto paralelismo, en ambos casos en torno a un 32-34% de caída, diferente a la caída provocada por la burbuja tecnológica de comienzo de los 2000, agravado luego por los atentados de las Torres Gemelas y el Pentágono de los Estados Unidos, y también diferente de la caída provocada por la crisis financiera entre 2007 y 2008, 2009. En cualquiera de esos casos, mira, la recuperación, lo que podemos observar aquí, mirando nuevamente hacia la derecha y final del gráfico, es que ha sido mucho más rápida, o lo está haciendo. Si analizamos este largo plazo, lo que vemos fundamentalmente es cómo hasta ahora siempre nos hemos recuperado de las diferentes crisis que hemos soportado, y por ahora a nivel de mercado de renta variable lo estamos volviendo a hacer. Falta por concretar lo que pase a nivel de la economía. Nos quedará también en el recuerdo momentos históricos de este primer semestre del año, en el que el contrato del futuro del petróleo de referencia a los Estados Unidos, el West Texas, llegó a cotizar en negativo. Hemos de recordar que debido al parón de la economía global y algún que otro desencuentro entre los países productores, el almacenamiento del crudo llegó a estar en niveles críticos. Prácticamente no había lugar donde almacenarlo, y de ahí que, entre comillas, se pagara para que alguien fuera a recoger físicamente esos barriles de petróleo. A partir de ese momento, ya de mayo, comenzó a recuperar, y ahora se mueve en torno a unos $40 por barril.
También nos quedará en la memoria la rápida y contundente y a su vez también masiva inyección de liquidez de los bancos centrales liderados por la Reserva Federal, además de lanzar permanentemente mensajes de que utilizaría todo el arsenal de medidas disponibles. También anunció que comenzaría un programa directo de compra de bonos corporativos. Un primer anuncio se hizo el 23 de marzo de este año y ya sabemos a partir de esa fecha lo que pasó de ahí en más, tanto en el mercado de renta fija como en el de renta variable. Este aviso o este mensaje de la Fed afectó directamente a los diferenciales de bonos emitidos. En este gráfico podemos ver la diferencia en comparación a lo que pasó entre 2007 y 2009, donde los diferenciales subieron muchísimos más. Tenemos que recordar, por ejemplo, que en septiembre de 2007, Ben Bernanke, que el entonces presidente de la Reserva Federal, reconocía que el mercado no estaba actuando con normalidad, pero que ellos no estaban en el negocio para rescatar individuos o empresas. Y podemos ver que contrasta totalmente con lo que se ha hecho ahora, con la manera en que se ha actuado, la rapidez y la contundencia, haciendo que estos diferenciales de bonos, que es la parte que ahora que estamos más hacia la derecha del gráfico, no se hayan ido hacia arriba y hayan vuelto a bajar de manera bastante importante. No olvidemos que el cierre de las economías, con el cierre de las economías, las empresas se quedaron sin flujos de entrada para pagar sus préstamos. Esto provocaba una crisis crediticia y la emisión de deuda tenía que hacerse a tipos de intereses mucho más altos. Así que este anuncio de la Fed, comprando bonos corporativos, tanto en el mercado primario como en el mercado secundario a través de ETFs, relajó, sin duda alguna, destensionó, para entendernos, el mercado de renta fija. Digamos que aquí, un poco provocado como consecuencia de estos movimientos de respaldo masivo a la emisión de bonos, las empresas e instituciones han estado emitiendo una enorme cantidad de deuda. En este gráfico vemos la comparativa con los últimos años del acumulado en deuda emitida en dólares, en este caso, como podéis ver, a partir de finales de marzo, coincidiendo con este mensaje tan potente de la Reserva Federal, esta línea de color lila, que corresponde al año 2020, se comienza a distanciar mucho del resto de deuda acumulada emitida en los años anteriores, ¿no? 2017, 18 y 19, por ejemplo, ¿no? Por el lado de la deuda emitida por empresas e instituciones en euros, vemos cómo destaca también este año 2020, pero de manera más tímida. Por ahora, en este caso, la emisión de deuda de instituciones financieras y corporativas en euros. Aquí vamos un poco otra vez a la vista de lo que ha hecho el índice americano. Podemos ver esta última recuperación prácticamente en una V desde esa fecha de la última semana de marzo. En la última junta anual de accionistas de Berkshire Hathaway, Warren Buffett venía a decir algo así como nunca, nunca apuestes contra los Estados Unidos. Y también explicaba que no sabía las consecuencias que pueda tener las medidas de la Reserva Federal, pero que sí sabía las consecuencias de no tomar ninguna medida o de no hacer nada. Así que podemos también extrapolar la frase a algo así como nunca apuestes contra la Fed. Esto lo hemos visto reflejado en el comportamiento de la renta variable en los Estados Unidos, que a una caída muy fuerte de más del 30% le ha seguido esta recuperación que estamos hablando de algo más del 45%. A pesar de eso, vemos en el gráfico inferior la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales, donde el sentimiento se ha mantenido pesimista, que es esta zona roja que hay a la derecha del gráfico. Desde 1987, cada semana se pregunta a los miembros de la asociación cómo se sienten, qué sentimiento tienen en relación al mercado para los próximos 6 meses, y muchas veces se suele utilizar como un indicador contrario, es decir, que cuando el mercado está cerca de un techo, el sentimiento del inversor individual es muy positivo, podríamos decir de euforia, que son estas barras de color azul, que suele coincidir con algunos techos, y los momentos, mientras hay una caída, sucede todo lo contrario, ¿no? Y se pasa al pesimismo o miedo, que serían estos momentos rojos que, utilizando un poco esta filosofía de indicador contrario, serían buenos momentos de compra. Es decir, que aún
si no hacemos caso a esta encuesta, aún continuamos en un momento de estos, ¿no? de miedo o de pesimismo por parte del inversor individual, que quizás no entiende cómo se ha desconectado tanto de la economía real a lo que sería la parte de economía financiera o los mercados financieros. Así que veremos si en las próximas semanas este indicador contrario también funcionó en esta ocasión. Vamos a repasar ahora rápidamente un par de gráficos comparando el rendimiento de lo que va de año. Aquí vemos el comportamiento del oro contra el Standard & Poor's 500. Desde que comenzó la crisis han mantenido una correlación alta, es decir que bajaron ligeramente, bueno, bajaron ambos en el momento entre febrero y marzo, y luego se está comprando oro y al mismo tiempo el mercado se está recuperando. Algunos de los motivos pueden ser la respuesta a la enorme cantidad de inyecciones de liquidez de los bancos centrales, es decir que estaría actuando el oro más como un refugio seguro contra esta enorme liquidez proporcionada por bancos centrales, y también puede responder a que las bajas tasas de tipos de interés en el bono a 10 años de los Estados Unidos, que tradicionalmente también había sido, pues, o suele ser un valor refugio. El otro gráfico o índice que destaca a lo largo de esta crisis, que llevó al confinamiento y parada de muchas economías, ha sido sin duda el tecnológico. Le saca más de 20 puntos porcentuales en lo que va de año al S&P 500, algo más aún al promedio industrial Dow Jones. Ya sabemos todos el aumento en el consumo de tecnología que han conllevado los confinamientos, tanto en utilización de consumo doméstico de contenidos en redes sociales, consumo audiovisual, como de compra en comercio electrónico y también en el ámbito laboral y educativo. Así que esto ha dado alas a un grupo importante de empresas, así que todos tenemos ahora mismo en la mente Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google o Zoom, que también se ha popularizado bastante y se ha disparado bastante a raíz de esta situación que estamos viviendo. Como hemos visto, y tal vez para la gran mayoría de inversores y analistas, el mercado parece haber desconectado de los datos macro, de resultados empresariales, incluso de posibles rebrotes del COVID-19, y se ha centrado, con la ayuda de los bancos centrales, en descontar escenarios futuros. En este sentido, digamos que esta suma de inteligencia colectiva global, que es el promedio del mercado, parece estar valorando tendencias y no cifras o datos exactos. Vemos cómo es muy significativa, por ejemplo, la bajada constante de peticiones semanales de desempleo en los Estados Unidos. Es un indicador que refleja que conforme se han ido abriendo comercios y empresas, el dato de desempleo está bajando. Recordemos que incluso fue, cuando subió del promedio de 250.000 peticiones semanales a más de 3 millones, fueron portadas en varios periódicos. Después pasamos a la siguiente semana a más de 6.800.000 peticiones de desempleo. Pero luego el mercado lo que está valorando es esta tendencia a la baja, esta mejora, y en el último dato incluso está algo por debajo de ese 1.400.000. El último dato de la tasa de desempleo de Estados Unidos, que ha sido del 11,1%, un poco volvemos a ver que si analizamos solamente esta cifra, sería un dato, una tasa muy alta. Sin embargo, el mercado vuelve otra vez a tener en cuenta de dónde venimos y valorando una vez más la tendencia en la que estamos. Algo similar hemos visto o estamos viendo con la recuperación de la economía china. Vemos cómo la evolución de las ventas minoristas ha mejorado muchísimo, el consumo se reactiva. Al parecer, y según los datos que nos llegan también, los rebrotes de COVID-19 en algunos barrios o ciudades se controlaron rápidamente. Esto se ha traducido en que los índices del mercado de renta variable en China también están teniendo un buen comportamiento. Aquí vemos la comparativa desde inicios de año con el S&P 500. Por un lado no llegó a caer tanto y por otro vemos cómo en las últimas semanas está teniendo un importante repunte hacia el final del gráfico a partir de mayo-junio.
Si ampliamos y nos centramos en el comportamiento, precisamente entre finales de mayo y principios de junio, vemos cómo la renta variable china ha repuntado un 25%, impulsados también por mensajes del gobierno. Muchos inversores minoristas se han lanzado a comprar acciones. La reactivación de la economía china también trae aparejado un repunte en el precio del cobre. También el aumento en el precio del cobre se está viendo afectado por anuncios o amenazas de huelgas en algunas minas de Chile o por problemas, por ejemplo, en Perú con el tema de los confinamientos. China representa casi la mitad de la demanda de cobre a nivel mundial. Si China continúa recuperando, es un consumidor muy importante de productos básicos y el aumento de la demanda de productos básicos por parte de China también beneficiaría a la economía de países emergentes que son claros exportadores. Para terminar esta primera parte y como mensaje de futuro del Comité de Inversión, decir que pese a todo lo que hemos pasado y estamos pasando, los mercados parecen estar descontando una evolución positiva. Comenzamos temporada de resultados empresariales, pero es muy probable que ya estén descontadas muchas de las cifras que iremos conociendo y también es muy probable que el foco sea por un lado de qué manera se controlan los nuevos brotes que puedan aparecer. Parece descartarse por ahora una nueva parada global de la economía, salvo que la situación realmente se vuelva extremadamente grave. Y sobre todo se seguirá con lupa, como hasta ahora, todos los comunicados de los bancos centrales y la disposición que tengan a continuar con políticas de inyección de dinero. Es decir, que vemos un mercado fuerte, pero no tenemos que descartar que pues, aún tenemos ciertas incertidumbres por delante. No debemos olvidar tampoco que la filosofía de Investme siempre es en medio y largo plazo. Siempre recomendamos que se invierta aquel capital que no se vaya a necesitar en menos de 2 años, contar con un fondo de emergencia, automatizar en la medida de lo posible nuestro plan de inversión y pensar siempre en que a largo plazo la tendencia natural de la economía global suele ser alcista, más allá de alguna recesión, de alguna parada. En el largo plazo la economía tiene esta tendencia alcista y si nuestras carteras reflejan este carácter global, pues nos beneficiaremos de eso. En esta segunda parte haremos un repaso de las rentabilidades de algunas de las carteras. Comenzamos por el rendimiento de junio, continuando con la línea de recuperación desde los mínimos del final de marzo. Aquí vemos el rendimiento promedio de nuestros planes. Para cada uno de estos planes tenemos hasta 11 perfiles. Podríamos decir que este promedio simple de todos estos perfiles se situaría aproximadamente en lo que sería una cartera equilibrada, 50% renta fija, 50% renta variable. Puede variar ligeramente, pero nos hace un poco una idea de lo que haría una cartera promedio. La cartera de inversión socialmente responsable con ETFs tuvo el mejor comportamiento promedio en junio, seguida de la cartera temática Value, que también tenemos disponible con ETFs. En conjunto podemos decir que el promedio de todos nuestros planes se sitúa en un 1,9% de rentabilidad y siempre tenemos también análisis del promedio que informa Inverco de los fondos de inversión aquí en España, ¿no? Y permanentemente estamos, tanto en cifras acumuladas como anualizadas, estamos siempre por encima. Nos gusta mirar más la foto o el gráfico histórico. Nuestras carteras modelo ya tienen 5 años y medio de histórico. Nos da una visión más acorde con nuestra filosofía de inversión. En el caso de las carteras estratégicas de fondos indexados, el acumulado va desde el 6% para el perfil más conservador, el que está más hacia la izquierda, el perfil 0, hasta algo más del 38% del perfil más arriesgado, que sería el perfil 10, que son los perfiles que tienen más peso en renta variable. Si vemos también este histórico, pero en porcentaje anualizado, nos movemos entre un 1% anualizado del perfil más conservador hasta el 6,1% del perfil más alto. Las barras de color verde, más oscuro, indican la rentabilidad promedio esperada a largo plazo para cada perfil. Actualmente la rentabilidad conseguida está algo por debajo de la esperada. Tenemos que tener en cuenta que venimos de pasar una bajada importante en los mercados que ahora estamos recuperando. Y por poner en contexto este dato, hasta enero de 2020 nos indicaba que todas las carteras
estaban en línea con las rentabilidades esperadas. Y confiamos que en el medio y largo plazo, así acabe siendo, ¿no? Vemos algo similar aquí para las carteras de planes de pensiones, se mueven más o menos en porcentajes similares, tanto en acumulados históricos, desde los perfiles más bajos hasta este 38,5% prácticamente del perfil más alto. Con las carteras de planes de pensiones, nosotros lo que hacemos es combinar dos de los planes que hemos creado, uno 100% renta variable y otro más conservador, y la combinación de ambos es lo que generan estos 11 perfiles. A nivel de rentabilidad anualizada, vemos algo similar. La barra verde indica cuál es la rentabilidad promedio esperada en el largo plazo, con un 95% de probabilidad. Por ahora, aquí estamos algo ligeramente por debajo, una vez más teniendo en cuenta del mercado de donde venimos en estos últimos meses y confiando en que continúe la recuperación y volvamos a ver en medio y largo plazo que estas rentabilidades esperadas vuelven a estar en línea con las reales que estamos teniendo. Aquí en esta gráfica podemos ver tres perfiles de referencia, el perfil 1, el 5 y el 10, y es el comportamiento de las carteras Strategic año por año. Las tres barras que están más a la derecha representan la rentabilidad en lo que va de año a cierre 30 de junio pasado. Actualmente, y con los últimos datos, podemos decir que los perfiles más conservadores ya se mueven en terreno plano o ligeramente positivo, según el plan, y el perfil más arriesgado, que también ha recortado un poco desde esta cifra, se puede situar en torno a un 5% negativo. Vemos que hubo un año 2019 muy bueno para todos los perfiles, veníamos de un 2018 algo más flojo, con rendimientos promedios negativos, pero bueno, nos da una buena muestra ya con este histórico de que nuestro modelo, que ha pasado por diferentes escenarios, se está comportando realmente muy bien. Recordamos también que en el modelo con ETFs podemos ofrecer carteras tanto en euros como en dólares. El acumulado en la Strategic Dollar es algo más alto los perfiles conservadores, esto tiene un peso más alto en renta fija. El comportamiento de la renta fija en Estados Unidos ha provocado que hayan dado unos buenos rendimientos. En general también los perfiles medios el rendimiento es algo superior y se iguala en los perfiles más altos. No olvidemos que este rendimiento es en dólares, aquí no tenemos en cuenta la relación o el cambio euro-dólar. Por último, analizamos el comportamiento de nuestro modelo de carteras Dynamic con ETFs. Vemos que el acumulado va desde un 6,17 para el perfil más conservador hasta un 22,5, 22,6 del perfil más arriesgado. Si lo vemos en datos anualizados, estamos entre un 1,1% y casi un 3,8 para el perfil más alto. Principalmente, estos perfiles más altos están teniendo un rendimiento por debajo de su equivalente en Strategic, pero no debemos olvidar que el principal objetivo de nuestro modelo Dynamic es el de proteger parte de la cartera para reducir volatilidad y evitar caídas continuadas en un mercado bajista pronunciado. Para ello utilizamos esta composición de dividir la cartera en una parte núcleo con una distribución estratégica y una parte satélite, donde aplicamos una distribución táctica de activos, implementando una serie de filtros, de amplitud de mercado, de seguimiento de tendencia y también un sistema de rotación basado en la fuerza relativa. Pero como decía, el objetivo de esta cartera principal es reducir volatilidad, reducir las caídas y evidentemente en la medida de lo posible, con el largo plazo, con una tendencia alcista, aumentar la rentabilidad. Este tipo de modelos se muestran más efectivos en el largo plazo, tienen efectos positivos en el largo plazo y sobre todo después de un mercado bajista largo, ¿no? Por ejemplo, el que pasó entre 2007 y 2009. En el gráfico de la izquierda, de corto plazo, vemos un ejemplo teórico como al proteger parte de la cartera se pierde parte de este movimiento de subida, que sí recoge un modelo Strategic, que sería la línea negra. En el gráfico de la derecha vemos cómo se habría comportado el modelo durante la crisis financiera pasada, mientras que el mercado continuaba cayendo y el modelo Strategic replica más este comportamiento, el modelo Dynamic protege la cartera de la caída y permite obtener una rentabilidad superior en el largo plazo
cuando el mercado se vuelve alcista. Pero como repetimos, esta situación favorece a este tipo de modelos, esa caída como la que hubo en 2007-2009, no tanto como la que ha habido ahora. Volvemos a ver en más detalle este último movimiento comparando Strategic y Dynamic. El mercado recupera tan rápido que mientras la cartera Dynamic permanece en modo protección, hace que se pierda parte de este movimiento de subida. Proteger la cartera, pero sin renunciar a obtener rentabilidad. Esto sí, también lo tenemos siempre en cuenta. Aquí, por ejemplo, podemos ver para un perfil 7, como en el último movimiento, en lo que está más hacia la derecha, pierde parte de la subida posterior a la caída, no tan violenta que hubo en febrero, pero igualmente vemos cómo lleva un 20% de rentabilidad acumulada desde 2015. Es decir, que proteger cartera sin renunciar a rentabilidades. Como comentaba anteriormente, en la visión del comité, a pesar de estar viendo un mercado fuerte, hay incertidumbres y por eso este modelo Dynamic continúa con el modo de protección activado, cumpliendo con este objetivo principal de reducir el riesgo. Bien, en la tercera parte de la presentación hablaremos de inversión socialmente responsable y veremos detalles de nuestras carteras. Decir que hemos intentado simplificar muchos conceptos para que de una manera simple nos pueda quedar claro qué es esto de la inversión socialmente responsable. Hay mucha literatura, hay todo un mundo por descubrir realmente. Vamos a intentar que sea ágil y que podamos interiorizar 3 o 4 conceptos que nos permitirá hacernos una idea de qué hablamos, ¿no? De cuando hablamos o cuando explicamos que tenemos carteras de inversión socialmente responsable, de qué estamos hablando. En primer lugar, ¿qué entendemos por inversión socialmente responsable? Podríamos decir que es aquella filosofía de inversión que busca no solo el rendimiento financiero, sino además valora el impacto social y sobre el medio ambiente que puedan ejercer aquellas compañías en las que se invierte. Podríamos decir que la inversión socialmente responsable favorece a aquellas empresas que cuidan el medio ambiente, que excluyen actividades que tienen un impacto negativo en la sociedad y que invierte en empresas con políticas de igualdad social. Seguramente hayamos visto ya en algunas de estas combinación de letras. Podríamos decir que para determinar en qué empresas invertimos, utilizamos una serie de parámetros que miden factores relacionados con el medio ambiente, lo social y el buen gobierno de las compañías. A la izquierda siempre nos referimos a ESG en inglés o ASG en castellano, en español. Digamos que estamos hablando de los parámetros que se utilizan para seleccionar las empresas, y a la izquierda decimos que los fondos o la inversión que utiliza estos parámetros le llamamos inversión socialmente responsable. Podemos ver SRI, si lo vemos en inglés, o ISR en español. Cuando nos referimos a la A de medio ambiente, bueno, principalmente tenemos en cuenta políticas, planes de divulgación sobre cambio climático, uso de energía renovable, ¿no? Incluida la eólica y la solar, reciclaje y prácticas seguras de eliminación de residuos. Cuando nos referimos a la S de social, entonces ponemos el foco en el tratamiento a los empleados, escala salarial, beneficios, la capacitación y el desarrollo de los empleados por parte de las empresas, las políticas de seguridad también de los empleados, incluida la prevención del acoso sexual. Cuando nos referimos a la G de buen gobierno, entonces nos estamos fijando en, por ejemplo, la compensación a los ejecutivos, también en cuanto a escalado, a bonificaciones, a beneficios, la diversidad del consejo de administración y de los equipos directivos, o la transparencia, la comunicación con los accionistas. O sea, cada uno de estos 3 aspectos tiene más puntos en donde mirar. La inversión socialmente responsable es relativamente nueva, o al menos es relativamente nuevo, entre comillas, el interés por esta temática. Vemos la evolución según datos de la consultora Opimas, cómo aumenta desde 2012 el volumen de activos bajo gestión que incluyen análisis de datos con criterios ESG.
hasta un valor estimado para el año 2020 de 40 trillones de dólares. Vemos también como incluso Bloomberg tiene una sección dedicada a esta temática llamada Bloomberg Green, donde se trata y se da visibilidad a los aspectos de ISR. Adicionalmente al aumento que está teniendo en los últimos años y de cara a futuro, en Estados Unidos, por ejemplo, analizan el volumen de consumo que está teniendo, el volumen y la manera de consumir que está teniendo la llamada generación millennial, que sería una generación que estaría tomando más conciencia de la responsabilidad social de las empresas a las cuales compra sus productos, ¿no? o utiliza sus servicios. Por otro lado, el grupo de los llamados baby boomers, que es la generación nacida después de la Segunda Guerra Mundial, estaría lista para traspasar en los próximos años, en concepto de herencias, una importante cantidad de dinero que precisamente recibirán estas nuevas generaciones que exigirán a las empresas más implicación en temas sociales y de medio ambiente. Así que podemos hablar de que esta proyección o esta evolución de interés y de utilización de la inversión socialmente responsable continuará en aumento. Uno de los puntos en donde aún no hay un consenso en el que se tiene que avanzar y mejorar, incluso que puede generar o genera alguna polémica, es en la forma en que se hacen las clasificaciones o los ratings para determinar cuán socialmente responsable es una empresa. Actualmente hay diferentes casas de análisis de datos que elaboran sus propios scoring y, como comentaba, la industria y diversas organizaciones están intentando avanzar hacia un escenario de homogeneización de estos ratings. Parte de la polémica puede venir por el hecho de incorporar a estos fondos un determinado tipo de empresa que puede chocar a un determinado grupo de personas. Aquí vemos un ejemplo de MSCI que utiliza unos scorings y que hace que Repsol o Endesa, por ejemplo, presenten mejor rating ESG que Apple, por ejemplo, ¿no? Cuando podría darnos la impresión que sería lo contrario. Inicialmente podríamos asociar a Repsol, por ejemplo, con una petrolera, con tareas de extracción y nos puede chocar. Pero tenemos que tener en cuenta que no solo se analiza la parte ambiental, sino que se evalúan temas sociales y de gobierno corporativo, como hemos visto antes. Así que no hemos de tener en cuenta solo un criterio, ¿no? a la hora de ver o de establecer estos ratings de ESG. Precisamente a la hora de clasificar o de determinar qué empresas entran en un determinado índice, se utilizan diferentes estrategias. Lo hemos intentado simplificar con este esquema basado en los criterios que utilizan eShares, que es perteneciente a la gestora BlackRock. Como explicaba antes, hay mucha literatura, no hay un solo criterio, pero creemos que este esquema es un buen resumen, o un resumen que sea práctico y fácil para entender e iniciarnos en este mundo de la inversión socialmente responsable. Dentro de estos criterios de selección tendríamos una selección, por ejemplo, que sería por exclusión. Directamente elimina de la selección de empresas aquellas con actividades relacionadas, por ejemplo, con el juego, con apuestas online, con venta de alcohol, tabaco, determinado tipo de armamentos o incluso con pornografía. Luego podemos definir un terreno más avanzado, lo que podríamos llamar un análisis ESG mejorado, donde se seleccionan un grupo de empresas con una determinada puntuación, con un determinado score, ¿no? Se seleccionarán las empresas con puntuación ESG más alta, pero manteniendo un error de seguimiento limitado con su índice de referencia. Es decir, que si tenemos un índice ESG que replica al Standard & Poor's 500 de Estados Unidos, se hará una selección de estas compañías, utilizando las empresas con alto scoring, pero se intentará también siempre mantenerse un poco pegado, digamos, por entendernos, a ese índice de referencia. Otra categoría sería lo que se llama Best in Class, que selecciona a los mejores de cada sector, a los que tienen mejor puntuación ESG. Y en este caso, asumiendo que puede haber una determinada desviación del índice de referencia. Y aquí se pueden utilizar diferentes porcentajes
de desviación prevista. Toda esta información siempre la tenemos que ver siempre recogida en la ficha de cada fondo o de cada ETF, donde se establecen estos criterios de selección que se utilizan. Un paso más allá sería hablar de factores ESG enfocados en temáticas concretas o también la llamada inversión de impacto. Esta última se enfoca en un objetivo ambiental, social y de gobierno de la empresa, y ese impacto es fundamental que tenga que resultar medible, ¿no? Por ejemplo, sería una empresa que emite bonos para la instalación de un campo de energía solar en una determinada zona del planeta, ¿no? Es algo que va buscando esa financiación con ese objetivo de crear un impacto directo en la sociedad. Bien, a la hora de diseñar nuestras carteras, tenemos que en cuenta, primero, respetar nuestra filosofía de diversificación y determinar una distribución de activos que proporcione para cada perfil una rentabilidad, una volatilidad o riesgo esperado. En el caso de las carteras ISR, trabajamos con 10 perfiles, desde el más conservador a más arriesgado, siguiendo un poco el esquema del resto de carteras investment. Digamos que nos movemos siempre entre aproximadamente algo más del 1%, en este caso anualizado para el perfil 1, a un 7,5% anualizado para el perfil más alto y con volatilidades que oscilan entre ese 2,5% a 14,5% de los perfiles más altos. En el caso concreto, a la hora de diseñar las carteras socialmente responsables, tenemos que tener en cuenta además la oferta actual disponible para las diferentes clases de activos que utilizamos en la composición de las carteras. La oferta de fondos indexados ISR es amplia, por ejemplo, en el caso de la renta variable, como se puede observar con este semáforo que hemos puesto en el gráfico. También hay una oferta importante en el caso de la renta fija o bonos corporativos, también los llamados green bonds o renta fija de impacto. En el caso de los bonos gubernamentales, vemos que aún la oferta es escasa, aunque hemos de pensar que en general en los países desarrollados se tienden a asumir una serie de principios establecidos y respaldados por las Naciones Unidas que potencian en el futuro esta visión socialmente responsable de la inversión. Evidentemente, algunos países asumirán en mayor medida estos principios y otros irán algo más atrasados. Esperemos que la oferta de esta clase de activos comience a elevarse en el futuro y podamos utilizarla en nuestras carteras para aumentar aún más el peso de lo socialmente responsable de las mismas. Aquí vemos un poco reflejado, en base a lo que comentaba antes, la evolución que han tenido los fondos con mandatos ESG. Son datos a septiembre de 2019 para el mercado de Estados Unidos, tanto en renta variable como en renta fija, que sería la barra verde más oscura. Queda claro que el interés y los activos gestionados van en aumento, pero también podemos ver cómo en renta variable la oferta es muchísimo más amplia de lo que es en renta fija. Aquí vemos directamente un ejemplo del caso de iShares, la oferta que tienen disponible en ETFs, los cuales utilizamos muchos de ellos para componer nuestras carteras, tanto en los que utilizan criterios de exclusión como en los otros factores que comentaba anteriormente. Podemos decir que nuestras carteras con ETFs tienen un peso importante en la selección de valores con sólida gestión ambiental, social y de gobierno, y vamos incrementando el peso que tienen los criterios de best in class, o mejor de su clase, y al igual que la inversión de impacto con los green bonds. Como comentaba anteriormente, a medida que la oferta se ha ido incrementando, digamos que el comité de inversión siempre está monitorizando el mercado para intentar incorporar la mejor opción disponible. Aquí vemos unas métricas de lo que será la actualización de las carteras ISR con ETFs. Nosotros hace más de 1 año y medio que incorporamos a nuestro servicio este tipo de carteras. En todo este tiempo el comité siempre ha hecho seguimiento de la oferta que ha ido apareciendo por parte de las diferentes gestoras. Así que en poco tiempo esperamos tener operativa esta versión mejorada de la actual ISR, con mayor peso tanto en la exposición ESG como de la inversión de impacto. Podemos ver el porcentaje de
de ISR global o de sostenibilidad que tendrán los diferentes perfiles, llegando incluso a una cartera con una exposición 100% ISR en el perfil más alto. En los perfiles incluso más bajos partimos de un 75% de peso de este tipo de inversión sostenible. Y algo muy importante que también miramos permanentemente es mantener el TER o coste promedio de los ETFs utilizados en porcentajes realmente bajos y en esta nueva versión de las carteras ISR bajarán respecto a la versión anterior. En el caso de las nuevas carteras con fondos indexados, utilizaremos la combinación de 11 fondos indexados, 5 de ellos de temática ISR. Actualmente incorporamos fondos indexados de Vanguard, de Amundi y de eShares. Tenemos toda la información disponible para analizar cada uno de estos fondos indexados en nuestra página web y en nuestro blog. Os invito luego a entrar para poder ampliar más detalles y ver precisamente esto que estábamos hablando antes, qué criterios utilizan para seleccionar las empresas y a los índices a los cuales replican. Y en este caso, viendo la métrica de la cartera ISR con fondos indexados, podemos ver que el porcentaje total de ISR es algo menor, pero igualmente estamos hablando de los perfiles medios altos, de promedios de más del 60%, ¿no? Incluso llegando a ese 82% en el perfil 9, manteniendo, y nuevamente pongo aquí, resalto esto, manteniendo los costes de los fondos utilizados o el TER promedio en porcentajes muy bajos, en este caso casi similares a las carteras Strategic con fondos indexados sin temática ISR. En el caso de las otras carteras, la de fondos indexados no ISR, este promedio está en el 0,15 y aquí estamos hablando en torno a un promedio del 0,18, por lo cual realmente bueno, pues es un gran trabajo por parte de todo el equipo y por parte del comité ir analizando e investigando permanentemente el mercado. Podemos resumir que en nuestras carteras, nuestras nuevas carteras con fondos indexados, la exposición promedio es del 63%. Mantenemos en todos los perfiles una muy alta diversificación, tanto en clases de activos como en gestoras utilizadas. Mantenemos un alto control del riesgo divisa, que es algo también que va en nuestra filosofía. La comisión de gestión y gastos de custodia son iguales a las actuales carteras Strategic de fondos indexados. Aquí nos movemos en una comisión de gestión entre el 0,15 y el 0,45% anual. Tenemos un escalado, esta comisión se aplica, va reduciendo conforme gestionamos un volumen más alto al cliente, y lo mismo que pasa con la custodia, que va desde 0,16 máximo a un 0,095% para patrimonios más altos. El TER promedio, como comentaba, de estas carteras de fondos indexados ISR es de un 0,18%, y por nuestra experiencia con las carteras ISR de ETFs podemos esperar un comportamiento a largo plazo igual o incluso superior. Aquí podemos ver el backtest desde 2015 para nuestras carteras modelos ISR con fondos indexados y vemos que en promedio han tenido un comportamiento muy similar a sus homólogas sin ISR. Vemos casi un 13% acumulado para el perfil más bajo, casi un 12,8, hasta un 34% acumulado del perfil más arriesgado. Recordemos que las estrategias fondos indexados nos movíamos entre un 9,7 del perfil 1 hasta un 38 acumulado del perfil más alto, ¿no? En este caso, los perfiles bajo y moderado lo han hecho ligeramente mejor con ISR, mientras que los perfiles altos están algo por debajo. Por eso hablamos en general de un promedio muy similar. En el caso de las actuales carteras de ETFs socialmente responsables, tienen rendimiento algo más altos, pero como siempre comentamos, no sabemos cómo se comportarán en el futuro, y de cualquier manera no debemos olvidar que el inversor que se decanta por este tipo de carteras no pone solamente en la balanza la rentabilidad financiera, como veíamos en las primeras diapositivas de esta sección, sino que pone en la balanza pues estos otros aspectos, ¿no? de carácter social y de carácter ambiental. Bien, aquí podemos ver una radiografía de lo que sería una cartera
de perfil 7, con fondos indexados ISR. Elegimos este perfil por ser tal vez el más representativo del inversor InvestMe. En general, nuestros inversores, podemos situarnos más en este perfil 7-8, tal vez por nuestra filosofía orientada a medio y largo plazo, por siempre promover que se realicen aportaciones periódicas. Esto hace que en general nuestro cliente esté situado más hacia este tipo de carteras. Como podemos ver, no se sacrifica diversificación a nivel geográfico, a nivel sectorial. Es una cartera con una exposición del 72%, por ejemplo, a ISR, con un TER o costes de los fondos utilizados de un 0,19% y manteniendo la exposición o el riesgo divisa en un 43%. Y con la cual tendremos participación de grandes empresas, ¿no? En grandes empresas como Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, Nestlé, pues son algunas de las que más pesan en el global de la cartera. Esta cartera en concreto es para aquellos clientes que hayan aportado más de 5.000 euros. Tenemos dos combinaciones o dos tipos de carteras en estos casos. Una con una inversión inicial a partir de 1.000 euros. Combinamos dos fondos de carácter global, uno de renta fija, uno de renta variable, y de acuerdo al perfil del inversor, pues se utiliza una combinación de ambos. En el momento en que la aportación supera los 5.000 euros, automáticamente al inversor ya le cambiamos hacia este tipo de carteras aún más diversificadas, como podemos ver en esta radiografía. Para terminar, me gustaría agradecer, otra vez a todo el equipo de Rankia por la organización del webinar, también a todo el equipo de InvestMe que me ha dado soporte necesario para esta presentación, y me gustaría decir que esta nueva vía que exploramos con las carteras socialmente responsables tal vez no sea perfecta. Podemos decir que hemos diseñado las carteras de la mejor manera posible con lo que tenemos actualmente. Las iremos mejorando conforme aumente la oferta disponible de fondos indexados. Es un inicio, es un primer paso de un camino largo y, como escribió el filósofo y matemático griego Pitágoras, el principio es la mitad del todo. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestro interés en InvestMe. Y, como decía al inicio, pues ahora pasamos con Rodrigo, a ver si, para responder algunas de las cuestiones, y las que se queden sin responder nos pueden seguir escribiendo o entrando a través de nuestra página web, investme.com, o al correo que veis en pantalla. Muchas gracias. Perfecto, Pablo. Pues te voy lanzando las preguntas que me iban surgiendo, ¿vale? Vale. Un asistente nos pregunta que a qué se refiere con rotación basada en fuerza relativa. Sí, esto es el modelo Dynamic. Como comentaba, hay una parte que es de la cartera que es núcleo, tiene una distribución estratégica y es la parte más estable. Luego la parte satélite, que es la que se va adaptando tácticamente. El comité aquí, lo que hace el comité de inversión es reunirse mensualmente y en base a unos modelos que han desarrollado, pues hacer una asignación más táctica, más de corto plazo en esta parte satélite. Y para eso se basan en uno de los indicadores, es lo de fuerza relativa. Sería un poco para entendernos entre la parte de renta variable, entre las principales zonas geográficas con las que trabajamos, Estados Unidos, Europa, Asia, Japón y países emergentes. Digamos que el modelo lo que hace es sobreponderar aquellas dos zonas geográficas que mejor lo estén haciendo, que mejor momentum tengan, ¿no? Con esto lo que intentamos es compensar esta posible pérdida inicial que puede tener, como lo que ha sucedido últimamente, ¿no? Que ha rebotado muy rápido el mercado y la cartera está en modo protección, pero en el momento en que el mercado vuelve a tener una tendencia alcista, se incentivará la inversión en estas dos áreas geográficas con mejor momento o con mejor fuerza relativa. Perfecto. Otro asistente nos pregunta que si puede haber que si puede que esté sucediendo que se estén
valorando a múltiplos más exigentes este tipo de compañías y se estén dejando olvidadas otro tipo de compañías, y que si eso puede al final acabar con una reversión a la media. Porque si estas compañías empiezan a valorarse a múltiplos más altos y se olvidan otras, que si eso al final, porque ahora está en tendencia a eso, esa dinámica, y que si se podría dar la vuelta. Bueno, esto siempre puede suceder todo, y de hecho por eso nosotros siempre decimos que o hablamos de previsiones, pero no conocemos, no sabemos si realmente se van a acabar cumpliendo. Sí que es verdad que si nos centramos, por ejemplo, en el tema de la inversión socialmente responsable, un poco lo que comentabas al final, que el inversor tiene que poner en la balanza estos dos conceptos, ¿no? Si por un lado quiero tener una rentabilidad determinada, pero por otro lado busco otras cosas, ¿no? Por ejemplo, que estén alineadas con mis propios ideales o intereses. Entonces, la experiencia que tenemos hasta ahora es que este tipo de compañías o este tipo de inversión lo está haciendo bien, al menos igual que la otra, y como comentaba, lo que pueda pasar en el futuro no se puede saber. En cualquier caso, siempre el promedio del mercado acabará premiando probablemente aquellas compañías que mejor lo estén haciendo, que mejor imagen puedan ofrecer. Si nos centramos en este futuro en donde la generación millennial realiza esta valoración, ¿no? de comprar o consumir productos o servicios de unas determinadas compañías, si estas compañías continúan vendiendo, eso se verá reflejado en sus cuentas de resultados y también se verá reflejado en su valoración bursátil. En cualquier caso, como siempre explicamos, lo importante es tener un objetivo, un horizonte temporal, preferiblemente de medio y largo plazo, y tener una cartera que se adapte a nuestro perfil de riesgo, a la volatilidad que podamos soportar. No hemos de pensar siempre 100% en renta variable. De hecho, por lo general, pocos inversores suelen estar tan expuestos 100% a renta variable, sino que lo que se busca un poco es pues unas carteras más diversificadas, con un cierto peso también en renta fija. Muy bien. Otro asistente nos pregunta también por Viscofan, porque ha comentado el ejemplo que has comentado de Repsol, que has dicho que pese a ser una petrolera cumple muchos criterios, y pregunta también que si con todo el tema que hay ahora en contra de los plásticos, sobre todo en la Unión Europea, si aún así Viscofan puede ser una empresa que cumpla estos criterios. Bueno, yo ahora no tengo delante qué puntuación le pueden estar dando estas diferentes empresas que se encargan de hacer ratings. En cualquier caso, y aquí siempre puede haber polémica en ese sentido, porque tenemos que tener en cuenta que se valoran estos tres aspectos, ¿no? El aspecto ambiental, el aspecto social y el aspecto de buen gobierno corporativo. Puede suceder, por ejemplo, que una empresa que se dedique a la industria armamentística, por ejemplo, cumpla con unos criterios para sus trabajadores o con unos criterios de buen gobierno corporativo y pueda llegar a tener una puntuación alta en determinado scoring, ¿no? Entonces, esta es la parte que tendrá que ir el propio sistema, digamos, que ir mejorando o ir perfeccionando para unificar un poco los criterios, pero siempre estará ahí, es decir, siempre habrá pues algo que ponerle un pero a una determinada compañía, ¿no? Por eso hablábamos de que perfecto no es. En cualquier caso, es un primer paso muy importante comenzar en esto, y en cualquier caso, si nos escribe también un correo electrónico, nos vuelve a refrescar la pregunta, en este caso con Viscofan, encantados, le podemos buscar diferentes empresas que hacen estos análisis para ver cómo está valorada. Perfecto, Pablo. Pues si te parece, lo dejamos aquí. Vale, encantado una vez más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, al equipo de Rankia, de Investme, y muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando por el interés.
que han demostrado y que estamos a disposición para cualquier otra consulta que tengan. Muchas gracias a ti, Pablo, por haber compartido tu tiempo con nosotros y, como bien has dicho, muchas gracias a todos los asistentes por su presencia. Os esperamos en los próximos webinars.